Buenas tardes, mi nombre es Daniel Hermosillo, yo soy especialista en geotecnologías y trabajo en la Comisión Federal de Electricidad. Quiero dar gracias al Comité del CONACYT por la oportunidad de participar en este Congreso de Actividades Espaciales, dándoles el tema Tecnología Satelital INSAR en la detección y monitorización de la deformación de la superficie por sismos y actividades antrópicas. Nuestro planeta se mueve. Nuestro planeta está en constante movimiento, tanto por procesos naturales como procesos inducidos, debido a nuestra presencia y nuestras actividades sobre él. Algunos de estos cambios en ocasiones representan riesgos para la población debido a su magnitud y la forma y el lugar en el que ocurren. Es por eso que debemos entender cómo y cuándo ocurren sobre la superficie en términos de deformación de desplazamientos. Para ello, actualmente y desde hace algunos años contamos con tecnología satelital para la observación de la Tierra. Estos se clasifican en dos tipos, pasivos y activos, y se diferencian entre sí en la forma en que captan la información. Mientras el pasivo solo capta la energía electromagnética que refleja en la superficie y es emitida por el Sol, el activo produce su propia energía y la emite, y asimismo la recibe, lo que le permite operar tanto del día como de noche. Y debido a las características de su señal, tiene la capacidad de penetrar las nubes, logrando operar tanto de día como de noche y en casi cualquier condición de nubosidad. Actualmente existen varias constelaciones de satélite radar observando las 24 horas del día, los cambios sobre la superficie y estos satélites corresponden a diferentes agencias espaciales y empresas. Pero ¿cómo el radar ayuda a medir la deformación de la superficie, a observarla? Pues a través de la técnica de interferometría. Esta técnica utiliza dos o más imágenes de radar de apertura sintética para generar mapas de deformación, utilizando la información de la fase de las ondas que regresan al sensor. La técnica DINSAR, que es una derivada de la INSAR, es ampliamente utilizada para identificar el movimiento o deformación sobre la superficie cuando son eventos abruptos, como en el caso de los sismos. La deformación será directamente proporcional a la diferencia en la fase entre las dos imágenes, y la fase resultante del cálculo se compone de varias fuentes. La componente topográfica correspondiente al terreno, la componente del movimiento, que es la que queremos aislar, la componente atmosférica correspondiente a los retrasos atmosféricos y ruido aleatorio. Para movimientos prolongados en el tiempo, o deformaciones prolongadas en el tiempo y relativamente lentas, existen las técnicas de series de tiempo consistentes en el análisis de un set de 20 o más imágenes con la que se pueden hacer estudios históricos de deformación de la superficie. En este caso utilizamos la llamada Persistent Scatter Interferometry, que utiliza una imagen maestra generando pares de interferogramas con el resto del resto de las imágenes llamadas esclavas, y realiza un análisis de puntos que persisten en el tiempo a través del análisis de la amplitud. Todo aquel punto que esté presente en todas las imágenes se mantendrá, y aquellos que no estén presentes en todas las imágenes serán eliminados. Los puntos persistentes pueden ser naturales, como estructuras rocosas, el desierto, por ejemplo, o artificiales, como las casas, edificios, vehículos, o incluso un reflector triedro construido específicamente para reflejar la señal de radar, como la imagen que vemos en la parte inferior derecha. Algunas de las aplicaciones pues, son la deformación de la superficie por actividad volcánica, el deslizamiento de laderas, minería, extracción de agua, gas y petróleo, aplicaciones del monitoreo del movimiento del hielo en las zonas árticas y sismos. Últimamente también se ha estado utilizando mucho en la parte de obra civil, como lo que se ve en la parte izquierda, que representa la deformación de un trazo de una excavación de un subterráneo, y la parte derecha, pues la deformación de un puente. El primer caso de estudio que les voy a presentar corresponde al estudio de la deformación de la superficie a causa del sismo del 23 de junio de este año, cercano a Crucecita, Oaxaca, donde se utilizó la técnica DINSAR. México es considerado uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo.
Cada año se presentan sismos de magnitud moderada y en ocasiones de alta intensidad. Tan solo en 2008 se registraron 30.000 sismos y al menos en 2017 y 2018 se presentaron 2 sismos mayores a 7 grados de magnitud, según los datos del Sismológico Nacional. El sismo del que se hizo el estudio, que es el 23 de junio de este año, fue de 7.4 grados a 2 kilómetros al noreste de Crucecita y a 22.6 kilómetros de profundidad. Para la identificación de la deformación por este sismo, se utilizó el radar del satélite Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea, que opera en banda C, es decir, 5.6 centímetros de longitud de onda en órbita descendente y polarización BB. Las fechas de las imágenes adquiridas corresponden al 22 de junio y 28 de junio respectivamente, es decir, una antes y una después del sismo. Aquí vemos un esquema general del flujo de la técnica de INSAR. Es un flujo básico. Se utilizó el SNAP. Es un programa de la Agencia Espacial Europea totalmente libre. Cualquiera lo puede acceder y descargar para hacer sus procesamientos. Como resultado del procesamiento, como el resultado de aplicar la técnica de INSAR para la identificación de la deformación, generamos el interferograma, donde se aprecian perfectamente las franjas interferométricas que representan la deformación de la superficie en la línea de visión del satélite. Estas franjas están dadas en un módulo de 2 pi radianes. Hay 2 métodos para calcular la deformación total en metros. Uno es contar las franjas y multiplicarlas por la deformación correspondiente a un ciclo de fase para la banda C de Sentinel, que es de 2.8 centímetros aproximadamente, y es la forma más popular para representar la deformación en sismos. Y la otra es aplicar un algoritmo de desenvolvimiento de la fase para generar mapas de desplazamiento, como el que está en la parte inferior, que lo que hace es recuperar una estimación válida de la señal original y genera ya un mapa continuo, ya no es en franjas. Este se convierte de radianes a metros y podemos obtener lo que se ve abajo, que es un mapa de desplazamientos, al que si le aplicamos una línea, si trazamos una línea de perfil, observamos que es evidente un levantamiento del terreno de aproximadamente 43 centímetros en su punto más alto. La NASA realizó este mismo estudio aplicando la misma técnica, pero ellos usaron el satélite ALOS-2 que trabaja en banda L, es un satélite japonés. Se ven menos ciclos, pero cubren la misma área. Lo que pasa es que cada ciclo representa 15 centímetros de desplazamiento, no 2.8 como Sentinel. Por lo tanto, al ver 3 ciclos ahí y multiplicarlos por el desplazamiento, obtenemos 45 centímetros de desplazamiento y muy similar a lo que tenemos con Sentinel, que es de 43 centímetros. A unos kilómetros al oeste de Crucecita, al sur de Pochutla, se encuentra una estación una estación GPS, de la cual tuvimos acceso a los datos a través de la página de UNAPCO. Estos datos sirven para validar el mapa, aunque la estación GPS no se encuentra dentro de las franjas interferométricas, pues sí pudimos observar cómo se movió esta estación GPS tanto horizontal como verticalmente, y vemos cómo en el momento del sismo esta estación se elevó y luego recuperó su elevación, incluso llegando un poquito más abajo de lo que estaba. Finalmente, bueno, pues con toda esta información y ya para entregarla a los tomadores de decisiones, se generan mapas dinámicos que permiten visualizar de manera muy fácil y muy sencilla las zonas con mayor impacto de la deformación por el sismo, observando que Crucecita es el punto donde hubo hasta 43 centímetros de levantamiento del terreno, pero también podemos observar cómo en el aeropuerto hubo aproximadamente entre 28 y 38 centímetros de levantamiento, y esto permite hacer estimaciones de dónde dónde hay una mayor probabilidad de encontrar daños más severos, o incluso dónde podría haber condiciones de riesgo para la población posteriores al sismo. El segundo caso que les traigo, es un segundo caso de estudio, pero ya para series temporales largas, utilizando la técnica interferometría de Persistent Scatter Interferometry.
Les presento un estudio realizado sobre el campo geotérmico de Cerro Prieto en Baja California, donde la superficie está sufriendo subsidencia. El estudio se realizó para un periodo de 2 años, desde enero del 2018 a diciembre del 2019. Se descargaron 38 imágenes del satélite Sentinel-1 en órbita descendente, polarización BB. Esto representa alrededor de 160 gigabytes de información sin procesar. Este método funciona seleccionando una imagen maestra con la que se crearán pares interferométricos contra el resto de las imágenes llamadas esclavas. La imagen maestra debe cumplir ciertos criterios en cuanto a línea base temporal y perpendicular. Para este caso, la imagen maestra es la del 5 de febrero del 2019. Se utilizó el método STAMPS, que fue desarrollado en la Universidad de Stanford y posteriormente fue continuado en la Universidad de Leeds. Producto de la generación de los pares, se lograron 37 interferogramas. Aquí tenemos los 37 interferogramas con la imagen maestra al centro en color verde. Se observan las aportaciones atmosféricas, se observa el error por modelo digital de elevación, se observa el ruido aleatorio. Esto no nos permite realizar una estimación correcta de la velocidad media de desplazamiento de subsidencia. Incluso se complica en ocasiones visualizarla. Por lo que, para poder limpiar estos interferogramas necesitamos calcular el error del modelo digital de elevación correspondiente a la componente topográfica y modelar una atmósfera sintética para poder extraerla posteriormente a cada uno de los interferogramas y llegar al interferograma con el ruido aleatorio, que posteriormente a través de un filtrado puede ser mejorado. Aquí se ve que ya está bastante más homogéneo. Finalmente, bueno, tenemos aquí la serie de tiempo, donde se hace perfectamente visible, ya con colores más homogéneos, se hace perfectamente visible al centro la mancha en color azul intenso, que es nuestra área de estudio. Ahí está el campo geotérmico y el azul intenso representa subsidencia. Ok, bueno, ya que hemos realizado la eliminación de las componentes topográficas y atmosféricas a la vez que se realiza un filtrado de ruido mediante algunos algoritmos como Goldstine, se puede calcular la velocidad de subsidencia anual en milímetros por año, representado en color rojo, ahí lo estoy marcando, mientras que en las zonas verdes se puede considerar estable. Asimismo, se calcula la desviación estándar, observando que en la zona de interés que corresponde al campo geotérmico, pues nuestra desviación estándar anda en menos de 1 milímetro. Y bueno, acá en la velocidad media vemos que tenemos hasta menos 80 milímetros por año de subsidencia en la dirección de visión del satélite. Una ventaja de las series de tiempo es que podemos visualizar la evolución de cada uno de todos los puntos a través del periodo de estudio. Vemos que, por ejemplo, que ese punto, que es uno de los más con mayor subsidencia, tiene una subsidencia acumulada en el periodo de 2 años de casi 18 centímetros. Mientras más nos alejamos del rojo, vemos que va reduciendo la subsidencia acumulada aproximadamente 10 centímetros. En esta zona amarilla son aproximadamente 6 centímetros. Y la zona verde azulada, como se observa, prácticamente se puede considerar estable. A 7 kilómetros al suroeste del campo geotérmico se encuentra la estación GPS NAYX, de la cual tuvimos acceso a sus datos de observaciones a partir de septiembre del 2018. No hay datos antes de septiembre del 2018, lamentablemente. Observamos un comportamiento de sus datos de observación vertical bastante similar a lo que sería el comportamiento del punto más cercano a la estación, producto de la interferometría. El punto de la interferometría tiene una elevación de su línea de tendencia de aproximadamente 4 milímetros, mientras que el GPS indica aproximadamente 8 milímetros. Finalmente, pues se genera un mapa de subsidencia en milímetros por año correspondiente al periodo de enero
de 2018 a diciembre de 2019, pues evidenciando la zona de subsidencia y observando cómo la tecnología radar satelital permite realizar estudios sobre amplias extensiones de superficie en términos de deformación, como menciono, a gran escala y con una alta precisión comparada, por ejemplo, con métodos GPS o métodos directos topográficos, además de hacer posible los estudios históricos. Eso es una gran ventaja. Podemos realizar estudios históricos y luego programar pasos hacia adelante en el tiempo y realizar un monitoreo, una monitorización sistemática. Bueno, como parte de las conclusiones, pues la tecnología radar siempre ha venido y es y vendrá siendo una herramienta muy útil en la comprensión y la observación de la dinámica de la superficie, ya sea para identificar los movimientos por procesos geológicos o ya sean trópicos, y bueno, es muy útil para la prevención de riesgos a la población. Los eventos de deformación o desplazamientos abruptos, como los desplazamientos producidos por los sismos, erupciones, socavones, deslizamientos de laderas, pueden ser evaluados e identificados por la técnica de INSAR utilizando solamente un par de imágenes. Solo ahí habría que ver las condiciones del terreno para definir qué tipo de longitud o qué longitud de onda es la más conveniente aplicar, como lo hizo la NASA en su estudio. Las deformaciones lentas y prolongadas como las de Cerro Prieto o la Ciudad de México, que presenta una alta tasa de subsidencia anual, aproximadamente presenta 40 centímetros en su punto más alto, ahí sí debe aplicarse las técnicas de series de tiempo como Persistent Scatter Interferometry o SBAS o las combinadas, ya que permiten el análisis de múltiples imágenes en un largo periodo de tiempo y, bueno, permiten también reducir el efecto producido por la atmósfera. Y los resultados son altamente precisos. Y los datos GPS y GNSS que siempre contribuirán a la validación de los resultados producto de las técnicas, y no solamente GPS, GNSS, sino también datos de nivelación o topografía directa. Una técnica por sí sola, siempre, bueno, la combinación de dos técnicas siempre será más robusta que una por sí sola. Y como conclusión final diría que tal vez pues la interferometría es una técnica bastante buena para poder explorar, visualizar, identificar deformaciones por diferentes causas sobre la superficie a gran escala, a un bajo costo y con una alta precisión comparable con los métodos topográficos. Es de gran importancia que esta tecnología se siga desarrollando en nuestro país, ya que pues presentamos, estamos localizados en un punto en el que los sismos no nos dejan descansar y, bueno, algunas otras situaciones que ponen en riesgo la población, como en la zona sur, donde hay temporales de lluvia muy intensos y se pueden producir deslaves, y todo esto se puede monitorear, se puede mapear con esta tecnología, con tecnología radar, incluso a distancia. Pues muchas gracias a todos por escucharme, gracias al comité del Congreso por darme la oportunidad de dar este tema. Yo sé que fue bastante apresurado. Todos los detalles o a mayor profundidad estarán en el trabajo extenso que se publicará en la documentación del Congreso. Ahí están mis datos en la parte inferior. Cualquier duda, pregunta, comentario es bienvenida. Con mucho gusto la recibo y la contesto. Pues muchas gracias a todos, gracias al CONACYT y gracias a la Agencia Espacial Europea, a la Agencia Espacial Mexicana, también a la Europea, también a la NASA y bueno, gracias y hasta luego.